En agosto de 2010, dos jóvenes emprendieron una excursión de 3 días en el norte de Alaska y nunca más se las volvió a ver con vida. Caitlin y Denise Morrow llegaron a la pequeña localidad de Talkeetna para vivir su última aventura antes de que su hermana mayor tuviera que volver a trabajar al hospital. Compraron provisiones, trazaron una ruta, anunciaron su hora de regreso y partieron hacia los lagos salvajes de las afueras del Parque Nacional de Denali. 4 años después, los cazadores encontraron una cabaña quemada entre los pinos de la montaña. Dentro, bajo las vigas carbonizadas, había 2 esqueletos con bolsas de plástico en la cabeza. Agosto de 2010. La ciudad de Talkeetna, enclavada entre llanuras fluviales y densos bosques, vivía a su lento ritmo septentrional. Aquí los días de verano eran largos, pero ya se sentía el otoño. Mañanas frías, cielos bajos, olor a humo de las estufas de leña. Los turistas se sentaban en los cafés de la calle principal. Los pilotos de hidroaviones discutían el tiempo y a pocos kilómetros de la ciudad comenzaba el territorio salvaje de Alaska. Todoterreno, taiga, pantanos y un silencio que ni siquiera el viento interrumpía. Las hermanas Morrow, Caitlin y Denise llegaron aquí desde Michigan a finales de verano. La mayor, Caitlin, era enfermera y debía empezar a trabajar en un hospital de Detroit en otoño. Veía este viaje como una despedida de su vida libre, un breve respiro antes de la siguiente ronda de obligaciones. Denise, estudiante de 3er año, estudiaba fotografía. Por el camino lo fotografiaba todo: viejos hangares, un perro corriendo por la carretera e incluso las caras de los transeúntes en las tiendas. Las dos se parecían: pelo rubio, las mismas sonrisas, pero personalidades diferentes. Caitlin lo tenía todo bajo control, comprobando los mapas, el botiquín de primeros auxilios y los víveres. Denise bromeaba diciendo que su hermana era una guía de supervivencia a pie. Planeaban una excursión de 3 días a una cabaña cercana a uno de los lagos poco conocidos de las profundidades del bosque. Denise lo había descubierto en un foro de cazadores. Alguien había escrito que se podía pasar la noche allí si eras lo bastante valiente para encontrar el camino. Caitlin dudó al principio, pero aceptó. Las rutas estaban marcadas en el mapa, hacía buen tiempo y tenían todo el equipo necesario. El 25 de agosto los vieron en una tienda de comestibles de la calle principal. El propietario, Johnny Peterson, dijo más tarde a la policía que las chicas estaban comprando comida enlatada, gasolina para un hornillo, calcetines de abrigo y pilas. Denise hizo fotos del escaparate, se rió y dijo que lugares como este son los más reales. Caitlin revisó varias veces la lista en su cuaderno. Su actitud era serena, incluso tensa. El vendedor recordó que habían pagado en efectivo y le dio las gracias amablemente antes de marcharse. Hacia las 7 de la tarde fueron vistos de nuevo en una gasolinera cercana a la salida de la ciudad. Una cámara de vigilancia captó su viejo Jeep Cherokee verde oscuro. Caitlin estaba de pie junto al surtidor, Denise bebía café en un vaso de plástico y se reía. Según el empleado de la gasolinera, la hermana mayor llamó entonces a su madre. Esta llamada fue el último contacto. Martha Morrow recordó más tarde. Dijo que todo iba bien, que el lugar parecía tranquilo y que volverían en 3 días. Su voz era familiar, tranquila. Pasadas las 8 de la tarde, el jeep se dirigió hacia el norte, hacia un camino de tierra que se extendía por un valle boscoso hasta los lagos. Los lugareños llamaban simplemente a esta carretera el viejo camino de caza. El asfalto pronto dio paso a la tierra llena de baches y las huellas estaban cubiertas de hierba. Los pinos se extendían alrededor de la carretera, bordeándola densamente y fundiéndose en un oscuro muro. Los testigos entrevistados más tarde recordaron que el tiempo cambió radicalmente aquella tarde. El cielo se nubló y se levantó un viento frío,
Uno de los conductores, que regresaba por la misma carretera, vio al anochecer un todoterreno con 2 mujeres dentro. El coche estaba en el arcén, con los faros encendidos. Redujo la velocidad, pero no se detuvo. Dice que las chicas parecían ocupadas, como si estuvieran mirando un mapa. Estaba a unos 30 kilómetros de Talkeetna, cerca de un viejo puente sobre un arroyo. Esa misma noche, los habitantes de uno de los pueblos dijeron haber visto faros en esa carretera después de medianoche, aunque el tráfico allí suele detenerse antes del anochecer. Estos informes nunca se confirmaron, pero fueron los últimos indicios de un camino que se adentraba en la taiga. Caitlin dejó una nota en su diario que más tarde se encontró entre sus pertenencias en el coche. Me voy mañana por la mañana. Denise insiste en ver el amanecer junto al lago. Dice que allí hay una luz especial. Su pulcra letra se rompe en mitad de la página. El 26 de agosto por la mañana, probablemente abandonaron el campamento y se pusieron en marcha. Su ruta debía llevarles a través de 2 cruces y un estrecho camino forestal, marcado solo en mapas antiguos. Según los pescadores locales, esta zona es difícil incluso para los viajeros experimentados. Es fácil perderse. Siempre hay las mismas colinas, pantanos y un silencio ensordecedor. Ninguno de ellos tenía teléfono por satélite, solo móviles normales, que dejaron de captar señal a pocos kilómetros de la ciudad. Pero incluso sin comunicación, parecían confiados. En la foto que Denise tomó aquella mañana, ambos sonríen. Detrás de ellos está su coche y un interminable muro de bosque. Después, las fotos se acaban. Nadie en Talkeetna volvió a ver sus caras. Pocos días después, la carretera desapareció bajo las lluvias, dejando solo marcas de neumáticos que fueron arrastradas por el viento y el agua la semana siguiente. Y fue allí, en medio de esta espesura, donde comenzó una historia que se convertiría en uno de los secretos más oscuros del norte de Alaska. Pasaron 3 días desde que Caitlin y Denise abandonaron Talkeetna. La noche del 28 de agosto, Martha Morrow, la madre de las hermanas, estaba sentada junto al teléfono en su casa de Grand Rapids, Michigan, esperando una llamada que debía llegar por la mañana. Escribió en su agenda junto al teléfono: regreso, 28 de agosto. Caitlin siempre cumplía su palabra. Si prometía llamar, lo hacía al minuto. Esta vez, el teléfono estaba en silencio. Al principio, Martha no se preocupó. Sabía que en Alaska la conexión era inestable y en zonas remotas no había conexión en absoluto. Marcó varias veces el número de su hija mayor, unos pitidos cortos y luego un mensaje familiar. El abonado no está disponible temporalmente. Probó con Denise. Lo mismo. Después de 10 intentos infructuosos, Martha decidió que sus hijas simplemente no podían comunicarse. Pero pasó la noche y no hubo llamada. A la mañana siguiente, llamó cada hora. Su cuaderno se fue llenando de horas de llamadas y notas breves. No contesta. Silencio otra vez. Por la tarde, su ansiedad se había convertido en miedo. Según su vecina, Martha parecía agotada y decía que se sentía como si algo fuera mal. Sabía que aunque Caitlin se retrasara, tenía que encontrar la forma de informar. En la ciudad, en el parque, en la estación de guardas forestales. El 30 de agosto se puso en contacto con la Policía Estatal de Alaska. En el expediente del caso se conservó una grabación de la conversación con el agente de guardia. En ella, la mujer explicaba que sus hijas debían haber vuelto hacía 3 días y que la última vez que habían estado en contacto había sido desde una gasolinera de Talkeetna. El funcionario de guardia respondió de la forma habitual. Los turistas adultos pueden retrasarse en sus excursiones. Suelen ponerse en contacto ellos mismos. Martha insistió en que las chicas eran responsables, tenían un horario claro y siempre informaban de sus viajes. Ese mismo día, llamó al Servicio de Parques Nacionales, dejando una petición para que comprobaran los campings y las rutas de la zona de Denali.
Su mensaje fue transmitido al oficial de guardia en Fairbanks. Se hizo un breve informe sobre la desaparición de 2 mujeres de Michigan. La búsqueda comenzó lentamente. Primero, la policía comprobó los hospitales y moteles más cercanos. El resultado fue 0. Nadie había visto a las hermanas Morrow ni registrado sus nombres en los libros de registro. Más tarde, el agente a cargo de la investigación recordó que se trataba de una desaparición típica sin indicios de delito. Hay docenas de ellas en Alaska cada año. Los turistas se pierden, cambian de ruta, pierden el contacto. En la mayoría de los casos, todo acaba felizmente. El 2 de septiembre, el sargento Harry Calder, de la Policía Estatal de Alaska, llegó a Talkeetna. Contactó con vendedores locales y trabajadores de gasolineras. Los relatos eran coherentes. Las chicas habían salido del pueblo por la noche en un viejo Jeep Cherokee y se habían dirigido hacia el norte por la carretera. Nunca se las volvió a ver. Calder comprobó los registros de huéspedes de las estaciones de guardaparques y no había constancia de la llegada de las hermanas. Esto indicaba que no habían llegado a las rutas oficiales del parque. El 3 de septiembre, hacia el mediodía, un helicóptero patrulla que vigilaba la zona divisó un coche que coincidía con la descripción. Estaba aparcado al comienzo de un antiguo sendero de caza, a 27 millas de Talkeetna. La carretera serpenteaba entre pantanos y matorrales, y era casi imposible llegar hasta allí sin un vehículo todoterreno. Cuando llegaron los agentes, vieron un todoterreno gris con una fina capa de polvo sobre el capó. Las puertas estaban cerradas. Dentro había cosas bien dobladas: chaquetas, un botiquín de primeros auxilios, la cámara de Denise, un mapa de carreteras con la ruta marcada. En el maletero había un bidón vacío y una cuerda doblada en forma de bahía. No había señales de lucha ni de daños. En el suelo, junto a las ruedas, había claras huellas de botas que se dirigían hacia el bosque y luego se perdían en la hierba. Según el protocolo, el coche solo se abrió con el permiso de la madre. Las llaves se encontraron bajo una alfombra cerca del asiento del copiloto. En la guantera había documentos a nombre de Caitlin Morrow, una pequeña cantidad de dinero en efectivo y un carné de enfermera. No había teléfonos. La batería estaba descargada, pero todos los indicadores mostraban que el coche llevaba allí varios días. Esa noche, el sargento Calder informó a Martha Morrow del descubrimiento. Según ella, sabía que había ocurrido algo grave. A la mañana siguiente se inició oficialmente la operación de búsqueda y rescate. Los Rangers de Denali fueron los primeros en salir, a los que se unieron voluntarios del club de pesca local. Inspeccionaron el sendero que partía del aparcamiento, pero tras los primeros cientos de metros, el camino se dividía en varios pasos estrechos entre los árboles. Uno de los buscadores, Thomas Baker, recordó: «Está oscuro incluso de día. El bosque es un muro y cualquier rastro desaparece al día siguiente de llover». Las huellas de botas encontradas cerca del coche coincidían con el número de calzado de Caitlin. Esto confirmó que, efectivamente, las hermanas habían abandonado el coche voluntariamente y se habían puesto en marcha a pie. Sin embargo, nadie pudo decir a dónde se dirigían. Los vecinos de la zona recordaron que en los últimos días de agosto hubo lluvias breves pero intensas en esa parte del bosque. El agua podría haber borrado cualquier huella o rastro. Los primeros informes afirmaban: «Es probable que las chicas siguieran avanzando hacia el lago. Se desconocen las acciones posteriores». Todas las llamadas posteriores a sus teléfonos fueron registradas por el sistema como no contestadas. Ni una sola señal entró en la red. Esto significaba que los dispositivos estaban apagados o pirateados. El equipo de búsqueda decidió establecer una base temporal cerca del aparcamiento. Montaron una tienda, trazaron mapas y prepararon rutas para patrullar. El primer día no encontraron nada, solo fragmentos de botellas viejas y restos de un fuego que, según los expertos, se había encendido hacía varios meses. El viento de las montañas traía olor a humedad y alquitrán.
Los perros que trajeron a la mañana siguiente siguieron el rastro cerca del coche, pero lo perdieron rápidamente. Caminaban en círculos, ladraban y luego se callaban, como si no supieran a dónde conducía el rastro. Para Marty Morrow, estas horas de espera se hicieron interminables. Llamaba cada hora a la central de búsqueda, preguntando por cualquier novedad, por mínima que fuera. Como respuesta, oía breves informes. El trabajo está en curso. Comenzaba así la primera fase de la operación, que debía dar respuestas, pero que en su lugar habría un nuevo abismo de preguntas. En el bosque al que se dirigieron no había testigos, ni cámaras, ni carreteras. Solo un silencio que engullía todo a su alrededor y una carretera que conducía al corazón mismo de la salvaje Alaska. La operación de búsqueda comenzó oficialmente el 4 de septiembre de 2010. Por la mañana, más de 2 docenas de personas llegaron al aparcamiento cercano al jeep abandonado. Guardabosques, voluntarios, adiestradores de perros y agentes de la policía estatal. Cerca había un helicóptero de la Guardia Nacional que debía sobrevolar los alrededores del bosque. Todos sabían que en esas condiciones las primeras horas eran cruciales, pero los días ya estaban perdidos. Los rastros estaban cubiertos por la lluvia y el bosque podía ocultar cualquier cosa durante ese tiempo. La operación fue dirigida por el sargento Harry Calder. En su informe escribió que las condiciones de búsqueda eran difíciles: terreno inaccesible, terreno pantanoso, chubascos frecuentes y visibilidad limitada debido a la niebla. Los grupos se dividieron en sectores, cada uno con comunicación por radio y coordenadas desde el último punto en el que se había aparcado el coche. Su tarea consistía en rastrear la ruta que se creía que habían seguido las hermanas Morrow y llegar a la cabaña mencionada en mensajes de foros turísticos. Los 2 primeros días de búsqueda fueron infructuosos. Los guardas peinaron la orilla del arroyo que, según el mapa, conducía hacia el lago. Los perros perdieron el rastro en cuanto el camino se desvió en varias direcciones. El aire estaba cargado de olor a corteza húmeda y humo procedente del campamento de los buscadores, que se había instalado cerca del coche. La temperatura diurna apenas superaba el punto de congelación, y por la noche la niebla descendía tan espesa que la visibilidad se reducía a unos pocos metros. El 6 de septiembre, el helicóptero sobrevoló una zona de bosque de 30 millas cuadradas. Desde el aire, los pilotos solo podían ver una interminable superficie verde grisácea, donde los árboles se fundían en un mar continuo. Ni rastro de gente, tiendas o humo. Uno de los pilotos, el sargento David Lowell, recordó más tarde: desde arriba, todo parecía igual: pinos, pantanos, algunos arroyos. Aunque alguien hubiera encendido un fuego, no lo habríamos visto a través de la niebla. Al 8º día de iniciada la búsqueda, cuando casi no había esperanzas, uno de los grupos recibió un hito. El guardabosques junior, Anthony Wood, informó de que se había encontrado con un viejo puente de madera sobre un arroyo, el mismo que estaba marcado en el mapa encontrado en el coche de las hermanas. Más allá del puente, había un estrecho sendero casi completamente cubierto por la vegetación. El grupo decidió seguirlo. Unas horas más tarde, llegaron a un pequeño claro donde había una cabaña. Era una construcción de madera de unos 12 por 12 pies, con un tejado inclinado y ventanas rotas. La puerta se mantenía abierta por una sola bisagra, y en el interior reinaba el olor a moho y humo. Los guardas encendieron sus linternas y el polvo se arremolinó bajo la luz. En el suelo había fragmentos de viejas estanterías, un cubo oxidado y una lata vacía de conservas. En la pared colgaba un fragmento de gancho de caza y junto a la chimenea había una tetera carbonizada. No había señales recientes de presencia humana. El informe dice: todo el interior estaba cubierto de una capa de polvo. No hay señales de uso reciente. La cabaña está vacía. Alguien había grabado la fecha 97 con un cuchillo en uno de los maderos cercanos a la puerta. Probablemente fue la última vez que se visitó la cabaña.
Los guardas examinaron los alrededores y tomaron fotografías de la zona, pero no encontraron ningún objeto personal de Caitlin o Denise, ni la más mínima cosa, ni un solo trozo de tela, ni una sola huella. A unos 100 metros de la cabaña, encontraron los restos de una vieja hoguera cubiertos de musgo. Las brasas eran tan viejas que ni siquiera las pruebas de laboratorio pudieron determinar su antigüedad. Cuando la noticia del descubrimiento de la cabaña llegó al cuartel general, Martha Morrow fue informada por teléfono. Ella había esperado que este lugar fuera una pista, pero el resultado solo acentuó el vacío. En su testimonio, dijo: «Pensé que al menos encontrarían sus pertenencias, pero allí no había nada. Era como si nunca hubieran existido». La búsqueda continuó alrededor del lago, al que, según el mapa, debían llegar las hermanas. El lago resultó ser pequeño, con una orilla estrecha y aguas oscuras. Su superficie estaba en calma, como un espejo. Los buzos examinaron la franja costera, pero no encontraron nada. Ni siquiera en el fondo había rastros de actividad humana, ni restos, ni cuerdas, ni restos de equipos. Durante las 2 semanas siguientes, los equipos de rescate peinaron la zona en un radio de 10 millas alrededor del lago. Utilizaron cámaras térmicas, equipos caninos y drones, pero el bosque permaneció en silencio. Lo único que encontraron fueron viejas huellas de animales, ramas rotas y algunas trampas de caza, presumiblemente abandonadas tiempo atrás. A mediados de septiembre, las condiciones meteorológicas empeoraron bruscamente. Las primeras heladas empezaron por la noche, las carreteras se agriaron y los helicópteros no podían despegar debido a la espesa niebla. El jefe de la operación decidió suspender temporalmente la búsqueda. La orden sonó seca: suspender el trabajo hasta que se estabilicen las condiciones meteorológicas. De hecho, esto significaba que la fase activa había terminado. Todo el material fue entregado al Departamento de Policía del Distrito de Fairbanks. El informe afirmaba que no se habían encontrado pruebas de juego sucio, y la teoría principal era que el chico había desaparecido mientras hacía senderismo en circunstancias no especificadas. Esa semana de otoño, la mayoría de los carteles con las fotografías de Caitlin y Denise fueron retirados de Talkeetna, quedando solo uno en el escaparate de la gasolinera local, donde sus rostros fueron vistos por última vez. La cabaña que debía ser el destino de su viaje estaba en silencio. Estaba en la orilla de un lago oscuro, inclinada por el viento, y parecía esperar a unos huéspedes que no volverían en mucho tiempo. Su vacío se convirtió en una pregunta más para una historia que no tenía respuestas. Agosto de 2014 fue un mes especialmente seco en Alaska. Los bosques se habían vuelto marrones, los ríos eran poco profundos y los vientos que bajaban de las montañas llevaban el olor a ceniza de incendios lejanos. Aquella mañana, 3 hombres, cazadores de alces de Fairbanks, emprendieron una expedición a lo más profundo de la taiga, donde ni siquiera suelen ir los guardabosques. Buscaban un lugar donde, según los lugareños, se encontraban grandes machos. La zona era remota, a unos 60 kilómetros de un antiguo sendero de caza relacionado en su día con el caso de las hermanas Morrow. Tras varios días de viaje, se encontraron en un valle donde los árboles eran tan densos que incluso de día era crepuscular y húmedo. Uno de los cazadores, Alan Craig, contó más tarde a la policía que caminaban por el lecho seco de un arroyo cuando olieron a quemado. Al principio pensaron que alguien había hecho fuego cerca, pero el olor era antiguo y pesado, como si procediera del suelo. A unos cientos de metros, entre los árboles, vieron una mancha negra, los restos quemados de un pequeño edificio. Cuando se acercaron, vieron lo que había sido una cabaña. Solo quedaba la estructura, vigas carbonizadas, el tejado hundido y troncos quemados. Las paredes se mantenían en pie en algunos lugares, pero en otros se habían derrumbado, formando un hueco oscuro a través del cual podían ver el interior. Había trozos de metal,
un cubo quemado y los restos de una vieja estufa tirados por el suelo alrededor de la casa. El incendio parecía haber ocurrido hacía muchos años. Al principio pensaron que se trataba de un campamento de caza abandonado, de los que hay cientos en esta zona. Pero les llamó la atención un resplandor en el interior. Algo luminoso se reflejaba en las cenizas. Krieg cogió la linterna y metió la mano por el agujero de la pared. Cuando el haz cayó al suelo, vio dos figuras sentadas y acurrucadas. Parecían maniquíes que antes habían estado junto a la chimenea. El plástico de sus cabezas era brillante y sus cuerpos estaban negros y distorsionados. Tardaron unos segundos en darse cuenta de que no eran figuras. Retrocedieron sin decir palabra. Alan recuerda: al principio pensé que eran espantapájaros, pero cuando miré más de cerca, vi huesos. Las bolsas, que antes habían sido transparentes, se habían derretido por el calor, formando lo que parecía una cáscara gris que aún cubría los cráneos. Uno de los hombres vomitó en el umbral. El otro, un hombre mayor llamado Bob Felton, cogió el teléfono e intentó llamar a los rescatadores, pero no había conexión. Subieron a la colina donde apareció la señal e hicieron una breve llamada al despachador de vida salvaje. En la grabación de la llamada, que forma parte del expediente del caso, Felton habla con calma, pero le tiembla la voz. Hay una cabaña en llamas, 2 personas dentro. Parecen personas. Es un lugar muy viejo. No tocamos nada. Unas horas más tarde, el mensaje fue transmitido a la Policía Estatal de Alaska. Las coordenadas eran inexactas, así que el helicóptero no salió hasta la mañana siguiente. La tripulación sobrevoló la zona, pero la cabina no era visible de inmediato entre la densa copa de los árboles. Desde el aire estaba oculta por un muro de abetos y pinos que crecían muy juntos. El piloto solo pudo ver una estrecha franja de humo procedente de una señal de fuego que los cazadores habían encendido para marcar el lugar. Cuando por fin llegó allí un equipo de investigadores y expertos forenses, encontraron a los hombres sentados junto a sus mochilas, silenciosos y exhaustos. Los investigadores grabaron la escena en vídeo: una pequeña cabaña en ruinas, negra por la ceniza, en medio de un claro cubierto de maleza. Dentro había 2 figuras que habían sido humanas. Estaban sentadas una al lado de la otra, con las espaldas apretadas. Sobre sus cabezas había restos de bolsas transparentes que se habían derretido, pero aún conservaban su forma. Los expertos describieron lo que vieron secamente, sin emoción. Los cuerpos están en posición sentada y hay fragmentos de objetos carbonizados cerca. Un botón de metal, parte de una cremallera, un fragmento de zapato. Probablemente restos femeninos. Más tarde, la policía confirmaría que fue este detalle, las bolsas de plástico, lo que hizo que el hallazgo se clasificara inmediatamente como crimen y no como accidente. Los investigadores supusieron que las bolsas habían sido usadas antes del incendio. Sobre el fondo de ceniza negra parecían inquietantes máscaras congeladas en su último movimiento. Uno de los expertos que trabajaba en el lugar declaró posteriormente a los periodistas: incluso después de muchos años de trabajo, nunca había visto nada igual. Lo que ha hecho el fuego no ha borrado lo principal: la sensación de que estas personas no solo murieron, sino que fueron castigadas. Una vez asegurada la escena, se retiró cuidadosamente el cuerpo de cada víctima junto con la capa de tierra sobre la que yacía. Todo se empaquetó en contenedores herméticos para preservar cualquier resto de tejido o sustancia. Se colocó cinta amarilla alrededor de la cabaña. Se entrevistó a los cazadores in situ y se les envió a la comisaría más cercana para que prestaran declaración. Describieron la cabaña de la misma manera. Era vieja, estaba en ruinas y era evidente que había estado ardiendo durante mucho tiempo. Todo dentro estaba congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras tanto, en la comisaría de policía de Fairbanks, donde se informó del descubrimiento, el detective de guardia buscó las coordenadas. El nombre de la zona,
El área de North Pass coincidía con la ruta que las hermanas Morrow habían intentado seguir 4 años antes. Cuando el siguiente agente consultó los mapas antiguos, quedó claro que no se trataba de la cabaña que se había buscado en 2010. Esta se encontraba a decenas de kilómetros de la zona anterior. Unas horas más tarde, la llamada fue transferida al detective Harry Calder, el mismo que había dirigido la investigación inicial de la desaparición. Recibió un breve informe. Se han encontrado 2 cuerpos en una cabaña calcinada, probablemente femeninos. Las coordenadas no coinciden con la ubicación anterior. Calder se detuvo al oír las últimas palabras. Según sus colegas, guardó silencio durante largo rato y luego ordenó que se enviaran inmediatamente expertos en ADN y forenses de Anchorage. El suceso conmocionó a las autoridades locales. Según el procedimiento oficial, el caso, que se consideraba cerrado como desaparición en circunstancias no especificadas, se reabrió con una nueva calificación: posible doble asesinato. Esa noche, un helicóptero volvió a sobrevolar el bosque, iluminando con sus reflectores los oscuros árboles. Por la radio se oían órdenes breves: fijar coordenadas, mantener sector 3, aproximación por la ladera norte. El bosque que se había tragado a las 2 hermanas 4 años antes se las devolvía ahora, fríamente, sin explicaciones, como si pagara una deuda. Cuando el helicóptero con el equipo forense aterrizó, el lugar ya estaba rodeado de cinta. La humedad era tal que el humo de la señal de fuego de los cazadores locales no se disipaba, sino que lo cubría todo con una niebla gris. El detective Harry Calder pisó el suelo lentamente, como si supiera que aquel momento le devolvería a un pasado que no quería recordar. La cabaña parecía una negra ruina de otro tiempo. De las antiguas paredes solo quedaban vigas quemadas, parcialmente clavadas en el suelo. En el interior había cenizas, fragmentos de troncos quemados y restos de metal. Los forenses trabajaron en silencio. Hicieron fotos, midieron y marcaron cada fragmento. El polvo estaba en el aire y a la luz de los focos parecía lluvia gris que no caía. El doctor Miller, el patólogo forense, se agachó junto a los cadáveres, cuyos huesos estaban muy juntos, extraordinariamente bien conservados para un incendio semejante. Las bolsas de plástico que llevaban en la cabeza no se habían quemado del todo. Se habían derretido, pero conservaban su forma. Al retirarlas con cuidado, se vio que se las habían puesto antes del incendio. Bajo el polietileno carbonizado había rastros de una fuerte compresión alrededor del cuello. La conclusión de los expertos fue inequívoca: estrangulamiento. El fuego solo ocultó el crimen. Cerca, en una capa de ceniza, se encontraron fragmentos de efectos personales: un broche de una mochila de turista, una cuchara de metal y el objetivo fundido de una cámara. Todo fue cuidadosamente fotografiado y numerado. Uno de los técnicos, con unas pinzas, sacó de entre las cenizas un pendiente de plata. Según el testimonio posterior de su madre, Denise Morrow llevaba uno. Cerca de la pared donde estaba la mesa se encontraron fragmentos de cristal y un tapón metálico de botella. No pertenecían a las víctimas. El análisis químico reveló que eran los restos de un whisky barato de producción local. Faltaba la etiqueta, pero los fragmentos de vidrio tenían una forma característica que solo se utilizaba en algunas pequeñas destilerías del estado. Era la primera prueba física que demostraba que alguien más había estado en la cabaña además de las hermanas. En el suelo alrededor de la cabaña encontraron huellas de zapatos que parecían de hombre. El suelo era duro, las huellas estaban parcialmente borradas por el tiempo, pero una de ellas registraba claramente el tamaño y el dibujo de la pisada. Se hizo un molde de yeso. Calder escribiría más tarde en su informe: no pertenece a ninguno de los rescatadores o cazadores. La huella es profunda, de un hombre pesado. Según los libros de inventario del gobierno local, la cabaña perteneció en su día a un cazador llamado Frank Del Mar. Vivió aquí permanentemente desde finales de los 90 hasta 2008. Después de lo cual,
desapareció. Su caso había figurado una vez entre los no resueltos. Desaparición en el bosque, sin rastro. Calder conocía el nombre. Había aparecido en los archivos durante la primera búsqueda de Morrow, pero entonces no había importado. Ahora ya no. Cuando los expertos terminaron de recoger el material, Calder se acercó a los cadáveres. Se quedó mirando durante largo rato, sin decir nada. Una breve anotación aparecería más tarde en su diario. El incendio no fue el final, sino el principio. Alguien intentó borrar el rastro. Fracasó. Al anochecer, el lugar parecía un escenario desmantelado. Los contenedores con pruebas materiales estaban bajo tiendas de campaña. Cada metro cuadrado del territorio estaba fotografiado y descrito. Las cenizas se recogían capa por capa, buscando hasta los fragmentos más pequeños. Por la noche se publicó un informe. Un examen preliminar confirmó que la muerte se produjo por asfixia y que el incendio se provocó después. La policía reclasificó oficialmente el caso de desaparición a investigación por doble asesinato. Entre sus pertenencias, Calder colocó por separado un fragmento de botella y un molde de la huella de un hombre. Dos objetos silenciosos que indicaban la presencia de alguien en la cabaña. Alguien que se sentó junto a las hermanas antes de que el fuego las consumiera a ellas y al bosque que las rodeaba. Cuando el caso Morrow aterrizó de nuevo en el escritorio del detective Harry Calder, empezó por hacer lo que siempre hacía: releer los viejos informes. Páginas amarillentas, textos polvorientos, notas manuscritas hechas en el otoño de 2010. Por aquel entonces, entre las docenas de testimonios inconclusos, había muchos detalles que entonces parecían triviales. Pero tras el hallazgo de la cabaña, cada nimiedad podía tener un significado diferente. En un informe fechado el 4 de septiembre, encontró un breve párrafo titulado Información de apoyo. Estaba escrito por un cazador llamado Robert Gray, residente en Talkeetna. Decía que había visto un viejo todoterreno caqui cerca del antiguo camino forestal que llevaba en dirección a la desaparición de las hermanas. La grabación tenía una nota: no relacionado con el caso. En aquel momento no parecía importante. Hay cientos de vehículos de este tipo en la taiga. Pero ahora Calder se detenía en estas palabras. El informe tenía una marca de tiempo: la tarde del 26 de agosto, justo cuando las hermanas debían estar de ruta. Se puso en contacto con Gray, que aún vivía en Talkeetna. Recordó: le vi cerca de la curva del río. Estaba de pie a un lado de la carretera, con la puerta abierta. Parecía que alguien estaba rebuscando en el maletero. Cuando le preguntaron si había visto al conductor, Gray dijo que le había parecido ver a un hombre, alto, con una chaqueta oscura, pero que no podía verle la cara. Esta vez, el detective no descartó el detalle. Envió una consulta a la base de datos de vehículos del estado en busca de todoterrenos caqui registrados que pertenecieran a residentes en la zona en ese momento. El informe de la búsqueda, fechado el 20 de agosto de 2014, decía: 5 coincidencias encontradas. Uno de los propietarios es Leo Krentz. El nombre resultaba familiar a varios vecinos de la zona. Calder averiguó que Krentz vivía en un valle cercano, poseía un coto de caza y apenas hablaba con la gente. Se le describía como un recluso que vivió solo durante años y que solo iba al pueblo una vez al mes para comprar provisiones. Al parecer, vendió el todoterreno un año después de la desaparición de las hermanas. El detective y su colega, el agente de la policía estatal, Mark Williams, fueron allí a la mañana siguiente. El camino a la propiedad conducía a través de niebla baja, donde los neumáticos estaban enfangados. La casa de los Krentz se alzaba sobre una elevación en un denso bosque de abetos. Era una vieja casa de madera con la pintura desconchada, trampas de caza y botes vacíos esparcidos por los alrededores. Un perro yacía en el porche, sin levantar la cabeza cuando se detuvieron. Leo Krentz les salió al encuentro con cautela.
Era un hombre de unos 60 años, delgado, con barba canosa y las manos llenas de cicatrices. El informe decía: comportamiento sospechoso, movimientos nerviosos, evita el contacto visual. Cuando le preguntaron por los sucesos de hacía 4 años, respondió que había estado cazando solo junto al río y que no había visto a nadie. Sus palabras sonaban tranquilas, pero no convincentes. Durante la conversación, Calder se fijó en una gran lona detrás de la casa que cubría algo voluminoso. El viento levantó el borde y debajo brillaba una superficie metálica. Cuando el detective se acercó, pudo distinguir la silueta familiar de un viejo todoterreno. El color era verde apagado, la carrocería estaba arañada, pero el número de bastidor aún era legible. Era el mismo tipo de coche que se había visto en la carretera el día de la desaparición. Krentz se acercó rápidamente y dijo: «Es un vehículo viejo, no funciona», pero Calder se limitó a asentir. No se le permitió inspeccionarlo sin una orden judicial, así que solo tomó una foto de la cubierta desde lejos. Más tarde escribiría en su informe: «El comportamiento del propietario durante la conversación cambió tras la pregunta sobre el coche. La respuesta fue evasiva». Tras regresar a la sede, envió una solicitud al Departamento de Matriculación de Vehículos. Un día después, llegó la respuesta. Efectivamente, el todoterreno pertenecía a Leo Krentz desde 2009, dado de baja un año después de la desaparición de las hermanas Morrow. No había constancia de ninguna venta. El coche seguía siendo oficialmente suyo. Calder reunió un equipo para volver al lugar con una orden judicial. Su intuición le decía que allí estaba la clave. En sus notas de oficina escribió: «Krentz no parece un asesino, pero oculta algo. Su silencio es más fuerte que sus palabras». Mientras preparaban los documentos, los detectives entrevistaron a varios vecinos. Uno de ellos, el granjero George Melton, dijo que ese viejo solía ir al bosque durante varios días hace unos años, siempre solo. Volvía sucio, oliendo a humo. Luego, de repente, se detuvo. Dijo que había roto su viejo coche. Otro testigo recordó haber oído a Krentz quemando algo por la noche en su parcela. Un humo negro se elevaba por encima de los árboles. Al releer los testimonios, Calder tuvo una sensación de repetición. Todo le recordaba a las historias que había oído tras la desaparición de Morrow. Un cazador solitario, un coche viejo, bosque y humo. Pero ahora todos esos fragmentos encajaban en una sola imagen. Por la noche, sacó fotos de archivo tomadas con drones durante la primera búsqueda en 2010. En una de ellas, tomada sobre la curva del río, donde se vio el coche, podía ver la pequeña silueta de un todoterreno caqui. Al ampliar la imagen, el número de la carrocería era parcialmente legible. Coincidía con el número del coche de Krentz. Ahora Calder tenía un hecho fuera de toda duda. Y al mismo tiempo, una nueva pregunta. ¿Por qué este hombre, que vivía a varias docenas de kilómetros de la escena del crimen, nunca había llamado la atención de la investigación? ¿Por qué no se mencionaba su nombre en ninguno de los informes de años anteriores? Cuando los detectives abandonaron la ciudad a la mañana siguiente, el cielo estaba nublado. Calder llevaba en la mano una orden de registro. La carretera conducía al mismo valle donde se alzaba la vieja casa de Leo Krentz, y bajo la lona había un coche que podría contar lo que ocurrió en agosto de 2010. El registro del coche de Leo Krentz comenzó a primera hora de la mañana. El todoterreno verde oscuro estaba aparcado en el patio trasero de su propiedad, bajo la misma lona que se había visto durante la visita anterior. Ahora había focos, cámaras y marcadores de pruebas por todas partes. Los forenses siguieron el protocolo. Cada movimiento era grabado por la cámara. Cada centímetro de la carrocería era examinado como posible fuente de rastros. El coche parecía abandonado por fuera, pero sospechosamente limpio por dentro. Los asientos estaban desgastados, pero las superficies estaban lavadas y el salpicadero estaba reluciente.
El experto en rastros que realizó la inspección inicial señaló: «El coche es viejo, pero el interior se ha limpiado hasta dejarlo estéril. Se ha quitado el polvo incluso de las rejillas de ventilación». Parecía poco natural para un cazador que vivía solo y utilizaba el coche en el campo. Tras tomar fotos y frotis en la superficie del maletero, los expertos apagaron las luces. En la oscuridad se encendió una lámpara ultravioleta. A primera vista, el fondo metálico del maletero estaba limpio, pero bajo el rayo ultravioleta aparecieron decenas de manchas y salpicaduras. Algunas tenían forma de gotas estiradas, como si algo hubiera caído desde una altura. El experto observó: «El brillo es típico de fluidos biológicos, probablemente sangre». El producto químico utilizado para tratar la superficie emitía un resplandor azul. Las manchas cubrían no solo el fondo, sino también los paneles laterales del maletero. Su número indicaba que alguien había intentado borrar el rastro, pero repetidamente. El informe dice: «Es probable un intento de limpieza mecánica. Sin embargo, se conservaron partículas residuales de hemoglobina». Las muestras se enviaron a un laboratorio de Anchorage. Los resultados llegaron unos días después. La sangre pertenecía a una mujer y el grupo coincidía con el de Caitlin Morrow. Los repetidos análisis de ADN confirmaron la coincidencia con el material extraído del cepillo para el pelo proporcionado por Martha Morrow. En el informe, los expertos forenses escribieron: «La probabilidad de error es inferior a 1 entre 1.000.000». Dentro de la cabina, los expertos fueron aún más cuidadosos. Bajo el asiento del copiloto, entre la tapicería y el armazón metálico, el técnico encontró un pequeño objeto que brillaba con la linterna. Era un pendiente de plata con una piedra diminuta. Lo guardaron en una bolsa aparte y lo fotografiaron desde distintos ángulos. Cuando le enseñaron la foto a su madre, reconoció inmediatamente la joya. Denise los había llevado desde que era adolescente, sin quitárselos ni siquiera cuando iba de excursión. Calder se quedó junto al coche, observando cómo el equipo forense etiquetaba cada una de las pruebas. Apenas hablaba, solo tomaba notas en su cuaderno. Más tarde anotaría: «La limpieza del interior no es accidental. Lo limpió sabiendo que no buscaba basura, sino el recuerdo de alguien». Cuando el laboratorio proporcionó los resultados completos, no quedó ninguna duda. No solo se encontraron restos de sangre en el coche, sino también varios cabellos de origen femenino. 2 de ellos coincidían genéticamente con el ADN de ambas hermanas. Se trataba de pruebas directas de que Caitlin y Denise habían estado en el interior del todoterreno de Krenz al menos poco tiempo antes de sus muertes. Además de los materiales biológicos, se encontró otro detalle interesante. En una alfombrilla de goma bajo el asiento trasero, se encontró una marca de pisada con un dibujo que coincidía con las botas encontradas cerca de la cabaña incendiada. El dibujo de la pisada coincidía en 3 puntos con el molde realizado en la escena del crimen. Esto vinculaba el coche no solo con las hermanas, sino también con el mismo lugar donde fueron encontradas. Cuando los resultados se entregaron a la fiscalía, el caso se clasificó oficialmente como investigación criminal por asesinato. Leo Krenz se convirtió en el principal sospechoso. Su comportamiento durante el registro se vio ahora desde un ángulo diferente. La excesiva contención, evitar el contacto visual, las frases repetidas sobre la soledad y la calma parecían formar parte de su defensa interna. La policía invitó a expertos en análisis del comportamiento. Indicaron que Krenz era un típico cazador de tipo aislado, capaz de ocultar la agresividad bajo la máscara de la indiferencia. No tenía antecedentes penales, pero sus vecinos mencionaron hábitos extraños. Por la noche salía al bosque con una linterna, escarbaba la tierra y luego encendía un fuego. Un hombre dijo haber visto a Krenz quemando ropa vieja. Tras consultar con la fiscalía, Calder solicitó una orden de detención. El juez aprobó el documento sin vacilar. La totalidad de las pruebas, sangre, ADN, efectos personales, era demasiado sólida para dejar al sospechoso en libertad.
Aquella tarde, el detective permaneció largo rato sentado en su despacho, mirando las fotografías del coche. Las manchas que brillaban bajo la luz ultravioleta parecían un mapa dibujado con sangre. En una de las fotos, el objetivo captó la luz reflejada de un pendiente. Calder cerró la carpeta y le dijo en voz baja a su colega que ahora no solo tenían un rastro, sino una prueba, la más clara que había visto nunca. Al amanecer, el convoy policial se dirigió hacia el valle, donde se encontraba la antigua casa de Leo Krentz. La niebla se cernía sobre la carretera y los motores zumbaban constantemente, sin pausa. Para Calder, este viaje significaba el regreso no solo al sospechoso, sino también a las respuestas que había estado buscando durante 4 años. En sus manos tenía una copia de la orden judicial y una fotografía del pendiente de plata, prueba de que las hermanas Morrow habían dejado su huella, y ahora ese rastro conducía al hombre que intentaba borrarlo para siempre. Al amanecer del 19 de agosto, el convoy policial entró en el valle. El aire era pesado, saturado de humedad, y había una espesa niebla sobre los pantanos. El camino hacia la casa de Leo Krentz discurría por el bosque, donde incluso el sonido del motor parecía amortiguado. En la operación participaron agentes de la policía estatal, investigadores y un negociador de Anchorage. Tenían una orden de detención y otra de registro. La casa de Krentz estaba en una ladera, rodeada de árboles viejos. El tejado estaba hundido, las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada, pero salía un humo tenue de la chimenea, lo que significaba que estaba dentro. La policía estaba en semicírculo, bloqueando todas las direcciones. Uno de ellos, el oficial Jackson, recordó más tarde. Era como si estuviera esperando, como si ya supiera por qué estábamos aquí. Calder fue el primero en acercarse al porche. La puerta estaba cerrada. Cuando llamó y se presentó, no se oyó nada desde dentro. Solo unos segundos después se oyeron pasos. Según los testigos, Krentz habló en voz baja a través de la pared de madera. «Váyase, llegáis demasiado tarde». Su voz era tranquila, pero parecía cansado. El negociador estableció contacto a través de un altavoz. Durante la primera hora, Krentz no respondió a las preguntas. Caminaba por el interior, los muebles se movían, se oía el chasquido de una pistola. La policía no se atrevió a asaltar la casa. Podía estar minada y el sospechoso tenía armas y experiencia de caza. Según el negociador, el primer contacto tuvo lugar unas 2 horas después. Krentz dijo brevemente: «Sé por qué estáis aquí». Cuando se le explicó que era sospechoso de estar implicado en la muerte de las hermanas Morrow, respondió: «Fue culpa suya. Se metieron en sus asuntos». El negociador repitió más tarde esta frase textualmente en su informe y se convirtió en un elemento central de la investigación posterior. Calder, que estaba junto a la puerta, escuchó fragmentos de la conversación. Se dio cuenta de que Krentz no negaba haber conocido a las chicas, pero no explicó sus motivos ni las circunstancias. El informe dice: «El tono es uniforme, indiferente. El comportamiento es no agresivo, pero imprevisible. Da la impresión de una persona que ha perdido el contacto con la realidad o que ha aceptado su propia condena». Durante las negociaciones, el detective intentó establecer contacto. Habló con calma, sin dar órdenes, repitiendo que todo podía explicarse todavía. En respuesta, Krentz permaneció en silencio. Al cabo de un rato, apareció luz a través de un hueco en el contrachapado de la ventana. Encendió una lámpara en el interior. Luego dijo, apenas audiblemente: «Yo no quería, pero lo vieron. No entienden lo que es el silencio en el bosque». Esta frase quedó registrada en la grabación del interfono. La policía la consideró una confesión indirecta. Los psicólogos presentes en el lugar de los hechos señalaron que el comportamiento de Krentz se asemejaba al síndrome del solitario, un trastorno en el que una persona es incapaz de separar su propia culpa de la justicia percibida. No exigía nada, ni escapatoria ni garantías.
Parecía estar esperando a que se lo llevaran. Hacia el mediodía, la tensión llegó a su límite. Los agentes oyeron cómo empujaban un cerrojo hacia el interior. Luego se hizo el silencio. Unos minutos después, la puerta se abrió. Krentz estaba de pie en el umbral, desarmado, con las manos bajadas. Su rostro estaba demacrado, con canas y suciedad en la mejilla. Llevaba camuflaje de casa, similar al que describieron los testigos hace 4 años. No dijo nada cuando los agentes se acercaron y le esposaron. Según el informe del registro, en la casa solo encontraron cosas viejas: trampas de caza, cuerdas enrolladas, varias botellas vacías, una cámara con el objetivo roto y un montón de papeles con fragmentos de notas. En una hoja se leía: «Llegaron cuando todo estaba ya destruido. Yo solo cerré lo que otros habían abierto». Este fragmento se añadió posteriormente al expediente del caso, pero no aportó ninguna respuesta concreta. Mientras Krentz era conducido al coche, miró hacia el bosque. El informe de Calder dice: sonrió, no locamente, sino como un hombre que ve algo que los demás no ven. Le metieron en un furgón blindado y le llevaron a la comisaría de Fairbanks. No dijo ni una palabra durante el trayecto. Los lugareños que lo observaban desde lejos dijeron a los periodistas que aquel día el bosque estaba helado. Incluso los pájaros estaban en silencio. Uno de los testigos, un granjero de un pueblo vecino, dijo: parecía que formaba parte del lugar. Si no se lo hubieran llevado, se habría quedado allí para siempre. Tras su detención, Calder vio el vídeo de las negociaciones. Las palabras de Krentz sonaban tranquilas, sin remordimientos. No debían verlo, no iba a hacerlo. Pero cuando alguien abre una puerta vieja, siempre hay alguien detrás. Para la investigación, esta frase se convirtió en el último misterio. No explicaba qué habían visto exactamente las hermanas, pero insinuaba un suceso que Krentz consideraba peligroso para sí mismo. El motivo seguía siendo desconocido, pero el hecho de su implicación era innegable. Cuando la comitiva policial abandonó el valle al atardecer, la niebla ya se espesaba sobre las montañas. El sol apenas se abría paso entre la bruma, iluminando la parcela abandonada. En el suelo, cerca del porche, había huellas de botas de policía mezcladas con viejas huellas de cazadores. El informe señalaba este lugar como punto de detención, pero para Calder era diferente. La misma línea en la que el bosque dejaba de ser silencioso y la verdad, aunque no del todo dicha, salía por fin a la luz.